Hola, ¿cómo están mis amigos de Redix, campeones de la matemática? Te saluda el profesor Luchini. Hoy te enseñaré álgebra, desarrollando el tema de polinomios. Espero que te guste y sobre todo lo aprendas. Recuerda también descargar la práctica del tema abajo en la descripción. Comencemos, vamos. Polinomios, parte 1. Empezaremos conceptualizando lo que es un término algebraico. Es la expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo más o menos. Mira el ejemplo. Aquí tienes una agrupación, un conjunto de símbolos numéricos y literales. Esta viene a ser un término algebraico. Quiero recalcar en lo siguiente, que si yo entre este símbolo literal y este pusiera una suma, que sería este, dejaría de ser un término algebraico, ya que este pluraliza la expresión. Vale decir que acá hay un término y acá hay otro, es decir, habrían dos términos algebraicos y dejaría de ser un término algebraico. Voy a corregir, borrar eso. Muy bien. Ahí tenemos un término algebraico. Es conveniente que este término tenga un nombre. Eso lo haremos de esta manera. Al lado izquierdo colocaré una letra mayúscula. Esta le da el nombre al término, seguido de un subíndice donde señalaré a las variables. Las variables son X y Y. Muy importante que tú lo reconozcas por anticipado. Estas son las variables y son dos. Frecuentemente vienen a ser las últimas letras del abecedario, digo frecuentemente. ¿Qué es una variable? Un símbolo que toma cualquier valor según conveniencia del que opera. Para nuestro caso, X y Y pertenecerán al conjunto de los reales. Vale decir que X y Y pueden tomar cualquier valor. Muy bien, pasando a la definición del término. En este es conveniente reconocer dos partes fundamentales. Una de ellas es la parte numérica, esto que está aquí. A esta parte numérica, constituido por el símbolo de un número y su signo, se le da el nombre de coeficiente. Este es el coeficiente. Muy bien, o parte numérica. Frecuentemente va a la izquierda de la primera variable. Esta es la primera variable. A la izquierda se encuentra el coeficiente. Seguido señalaré todo este grupo de símbolos, en donde particularmente hay letras. Y esta agrupación que estoy haciendo tomará el nombre de parte literal. Esta es la parte literal. Listo, que está constituida de letras o variables. Muy bien. En ella reconocemos, además de las variables, numeritos que van encima de estas, llamados exponentes. Muy bien. Pasamos a la idea de término semejante. Son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Mira, hemos hablado de esa parte. Tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables elevadas a un mismo exponente. Estos son los únicos términos que se pueden sumar o restar. Mira lo que escribí en la pizarra. Un término, otro y otro. ¿Qué característica te llama la atención? Muy bien. Sus partes literales coinciden. Esta en el primero, esta en el segundo y esta en el tercero serían las partes literales. Son coincidentes, ¿no? Entonces estos términos toman el nombre de semejantes. Incidamos en esto. Para ser semejantes deben tener las mismas variables. Esta tiene X, este término 1 tiene X, el término 2 tiene X y el término 3 tiene X. Todas ellas elevadas al cuadrado. Lo mismo pasa en Y. Esta es la característica fundamental para llamarse semejantes. Habíamos establecido también que estos son los únicos términos que se pueden sumar o restar. Significa esto que si colocamos el término 1 solamente con su definición,
Aquí está el término 1. Y a continuación coloco el término 2, que es este. Fíjate. Y a continuación el término 3, cuyo signo sobreentendido es más. Y ahí lo tenemos. Entonces, estos tres términos se pueden reducir a uno solo. Es posible. ¿Y cómo lo hago? Abrimos un paréntesis para dentro de él colocar el primer coeficiente, llamado 9, seguido el segundo, vendría a ser menos 5. Y cuidado en el tercero, aquí hay un coeficiente sobreentendido, ¿no? El 1. Aquí se encuentra el 1, precedido del signo más. Ese lo colocamos aquí. Y a toda esta agrupación la multiplicamos por la parte literal común a ellas, que vendría a ser x cuadrado y cubo. El siguiente paso será la reducción de estos valores. 9 menos 5, 4, más 1 sería 5. Este 5 va acompañado de x cuadrado y cubo. Como ves, lo hemos reducido a un solo término. Monomio es la expresión equivalente a un término algebraico anteriormente ya definido. Es condición que en este término los exponentes de las variables sean números enteros positivos, inclusive pueden ser 0. ¿Qué ves aquí? Estás observando un término llamado Q, acuérdate, llamado Q, y tiene como variables a x, y y z, son 3 las variables. La definición del término está acá. Es importante observar en primer lugar que los exponentes cumplan con la condición anteriormente leída. Los exponentes deben ser enteros y positivos, lo son. Entonces este término toma el nombre de monomio. Es importante en este calcular el grado. El grado es una característica que tienen los polinomios. Pueden ser de dos clases. 1, grado relativo, y 2, grado absoluto. Con respecto al grado relativo, podemos decir que existen tantos como variables hayan en el monomio. En este caso, habrán 3 grados relativos. Aquí habrán 3 grados relativos. En cambio, el grado absoluto es único. Único. Es uno solo. Muy bien. Hacemos su cálculo. Si quiero hallar el grado relativo con respecto a x, tendré en cuenta solamente con tomar el exponente de la variable en referencia. En este caso sería de x. Miremos al monomio. El exponente de x en el monomio es 3. Ese será el grado respecto a x. Podemos también hacer el cálculo del grado relativo con respecto a y. Lo hacemos directo. ¿Qué te parece? El exponente de y es 4. Directamente ponemos así. Y finalmente el grado relativo con respecto a la última variable, z. El exponente de z, su exponente es 5. Ese será el grado relativo con respecto a z. Mira, hay 3. Y finalmente hacemos el cálculo del grado absoluto, entendiendo que este es único. ¿Y cómo lo calculamos? Con la suma del grado relativo de x más el grado relativo de y más el grado relativo de z. Ponemos sus valores, los tenemos. Acá sería 3 en el de x, en el de y 4 y en el de z sería 5. Realizamos la suma de estos valores y tenemos 3, 7, 12. 12 vendría a ser el grado absoluto. También es importante que comprendas lo siguiente. Si nos pidieran determinar el coeficiente en el monomio, observemos qué valor hay delante de la primera variable, 9. ¿Qué signo tiene este 9? Positivo. Este debe estar sobreentendido, es decir, solamente miraremos como 9. Polinomio es una suma algebraica reducida de monomios, los cuales se llaman términos del polinomio. Muy bien. Mira el ejemplo. Reconoces que de aquí hasta aquí hay un término.
Luego, de aquí a aquí hay otro. Y de aquí a aquí hay otro. Hemos citado tres términos vinculados mediante una suma y resta. Esto deja de ser un monomio para convertirse en un polinomio. Estamos citando tres términos. Debido a esto, esta expresión tomaría el nombre de trinomio. Aquí tenemos un trinomio. Muy bien. Es conveniente que este lleve un nombre. Al lado izquierdo colocamos una letra mayúscula y como subíndice citamos a x y y que vienen a ser sus variables. Muy bien, pasamos al cálculo de sus grados. ¿Qué habíamos ya aprendido? Que existen dos tipos de grados. ¿No es así? Hagamos el cálculo del primero de ellos, el grado relativo con respecto a x. ¿Qué te recomiendo que hagas? Abras un paréntesis y reconozcas los exponentes de x en cada uno de los términos. En el primero sería 4. En el segundo, el exponente de x es 6. Y en el tercero, el exponente de x es 8. Bien, ¿qué haces seguido a ello? Reconoces el mayor de esos tres valores. El mayor de 4, 6 y 8 vendría a ser 8. Estos no me sirven. Entonces el grado relativo con respecto a x vendría a ser 8. Calculamos el grado relativo con respecto a la última variable y. Y de igual forma, reconocemos el exponente de y en el primer término, que vendría a ser 5. En el segundo vendría a ser 9 y en el tercero sería 3. ¿Qué hacemos? Acuérdate, ¿qué hacemos? Buscamos el mayor. El mayor de estos valores sería 9. Estos no me sirven y 9 vendría a ser el grado relativo con respecto a y. Sabemos también que existe otro tipo de grado llamado grado absoluto. El grado absoluto es único. Podemos expresarlo también de esta manera, el grado de P. Para ello, de igual forma, abrimos un paréntesis, pero ya no tomamos exponentes individuales. Sacamos el grado absoluto de cada uno de los monomios o términos. En el primero, el grado absoluto se lograría sumando el 4 y el 5. 4 y 5 me da 9. En el segundo, la suma de 6 y 9 me da 15. Y en el último sería la suma de 8 y 3, que nos da 11. Del mismo modo que el criterio de los anteriores casos, tomamos el mayor de ellos. El mayor vendría a ser 15. Y 15 vendría a ser el grado de todo el polinomio. También es importante reconocer los coeficientes en el polinomio. Estos vendrían a ser 3 en el primero, cuyo signo es sobreentendido y es positivo. En el segundo vendrían a ser 8, ¿no? Donde este signo voy a sobreentenderlo y solamente expresaré 8. Y en el último, sí es muy importante considerar el signo, vendría a ser menos 5. Polinomio mónico es aquel polinomio de una variable cuyo coeficiente principal es 1 positivo. Se llama coeficiente principal a aquel coeficiente que se ubica en el término de mayor grado o de mayor exponente. Mira el ejemplo. Se trata de reconocer si este polinomio llamado P es mónico o no. El primer requisito que habíamos nombrado es que éste tenga una variable. Nos fijamos acá y efectivamente hay una variable. Cumplió el primer requisito. Segundo, ubicar el término de mayor exponente. Los exponentes son 3, 2, 5, 1. El mayor de ellos es 5. Entonces, este es el término de mayor exponente. Sabremos que aquí se encuentra el coeficiente principal. Aquí vamos a ubicar al coeficiente principal. Listo. Reconozcamos. ¿Cuál es este valor? Acá hay un número sobreentendido llamado 1, precedido de signo más. Entonces el coeficiente sería más 1 o simplemente 1. Fíjense que ya ahí cumplió la segunda condición exigida por polinomios mónicos.
tiene una variable y coeficiente principal 1, entonces este polinomio toma el nombre de polinomio mónico. Polinomio constante es aquel polinomio de una o más variables de la forma p de x igual a k. K es una constante. Constante que pertenece al conjunto de los números reales. Observa, esto es muy importante. Si considero que k es cualquier número distinto de 0, entonces nuestro polinomio estará definido como, usemos cualquier número, por ejemplo, que sea 9. Entonces, este es el polinomio constante. Así se define un polinomio constante. Si la pregunta es, ¿cuál es su grado? ¿Cuál es el grado de este polinomio? Tu respuesta será 0. El grado de todo polinomio constante es 0. Además, si k fuera 0, entonces el p de x definido como k, donde k vale 0, aparecerá así. Este es el llamado polinomio nulo. Ten en cuenta eso. Este es el llamado polinomio nulo, cuyo grado o grado absoluto no está definido. No está definido. Esa será tu respuesta. El grado de este polinomio no está definido. Continuamos con la solución de ciertos problemas de aplicación. Problema 1. El texto dice, relaciona correctamente los términos semejantes. Observamos todo este cuadro. Aquí vemos una columna de términos y aquí también una columna de términos. Lo que debemos hacer es relacionar esta columna con la de la derecha, pero considerando esta característica de semejanza. Lo hacemos de esta manera. En A tenemos 5x². Reconocemos la parte literal x² y esa es la que buscamos al otro lado. Rápidamente descubres que aquí está. Entonces este término será semejante con este. Colocando una A terminamos la relación. El segundo dice menos 2xy. Su parte literal en este término es xy. Buscamos al otro lado donde hay un xy. Lo encontramos aquí. Colocando una b habremos terminado la relación entre términos semejantes. 9x³ y². Este es el que queda. Observamos que esta parte literal la ubicamos aquí, donde el coeficiente es un valor sobreentendido llamado 1, pero nos interesa estas partes literales. Al ser iguales, este término será semejante con este. Colocamos una C y habremos terminado la relación correcta de semejanza. Pasamos al problema número 2. Este nos dice, dados los términos semejantes, ¿quiénes son? Este y este. Hallar el valor de A más B más C dividido entre 2. ¿Correcto? Si observamos la pregunta, reconoceremos que necesitamos calcular los tres valores que estoy citando. La A, la B y la C. Esos los descubriremos a través de la semejanza de estos términos. ¿Cuál es la condición de semejanza? Que los términos tengan las mismas variables. Fíjate, acá tenemos en el primero y segundo la misma variable x. En el primero y segundo tenemos la misma variable y. Y en el primero y segundo términos tenemos la misma variable z. ¿Será eso suficiente para decir que los términos son semejantes? No. Además de tener las mismas variables, estas deben tener los mismos exponentes. Si nos fijamos en x, diremos lo siguiente. El exponente de x en el primer término, que vale a más 1, tendrá que ser igual al exponente de x en el segundo, cuyo valor es 5. Esto nos permitirá descubrir el valor de a. ¿Qué número más 1 sale 5? 4. Ese será el valor de a. Lo mismo hacemos en y. El exponente 3 tendrá que ser igual a menos b. Pero a está calculado ya. Entonces es conveniente en lugar de a colocar el 4 menos b. Esto nos dará el valor de b. ¿Qué número? O 4 menos qué número sale 3 menos 1. Muy bien.
Y lo mismo hacemos en z. El exponente de z en el primer término es c más 3. Y este será igual a 6. Perfecto. Esta ecuación nos dará el valor de c, que número más 3 me da 6. 3. Perfecto. Entonces damos la respuesta. ¿Cómo? Contestando a la pregunta aquí dada. La suma de los tres valores. La suma de 4, 1 y 3 me da 8. Dividido entre 2 obtendríamos 4. Mis queridos campeones de Redix, pasamos al problema número 3. El texto dice, dado el monomio m de variables x, y, definido como 21, x elevado a la quinta y a la octava, indicar la suma de estos grados. Muy bien, ¿qué es esto para ti? El grado relativo a x, ¿no? Muy bien. Pero se trata de hallar estos grados en un monomio. Sabes que el grado relativo a x en un monomio es directamente el exponente de x. Vale decir que ahí colocaríamos el 5. Aquí vendría a ser 5. El grado relativo con respecto a y sería el exponente de y, que vendría a ser 8. Y el grado absoluto vendría a ser la suma de ambos valores, que en este caso sería 13. La suma de 5 y 8 me da 13. Estos tres valores hallados los debemos de sumar. 5 y 8 son 13 y 13 sería 26, que vendría a ser la respuesta pedida. Pasamos al problema número 4. Nos dice, dado el polinomio llamado P de variables x y y, definido de esta manera. Una rápida observación te indica que estos términos no son semejantes, es decir, esta es una suma ya reducida, que es condición importante para el cálculo de grados. Este polinomio debe estar reducido. Nos piden calcular el grado relativo con respecto a x, y sumarlo con el grado absoluto. Esto lo hacemos de esta manera. Para calcular el grado relativo con respecto a x, identificamos los exponentes de x. ¿Quiénes son? El 7, ¿qué más? El 4, que vendría a ser exponente de x en este término, y 3, que sería el exponente de x en el último. Observamos el mayor de ellos. ¿Quién es? 7. Este vendría a ser el grado con respecto a x, el cual se va a sumar con el grado respecto a y. De igual forma, reconocemos el primer exponente de y, 6, el segundo sería 4 y el último sería 9. ¿Qué buscamos? El mayor. Perfecto. El mayor sería 9. Ese sería el grado respecto a y. Y finalmente el grado absoluto. Para ello hallamos el grado absoluto de cada término. En este, la suma de 7 con 6 me da 13. Lo anotamos. En este, la suma sería de 4 y 4, que me da 8. Y finalmente la suma de 3 con 9 me da 12. ¿Qué ubicamos? El mayor de estos, que vendría a ser 13. Entonces 13 también pasa a sumar aquí. Sumamos 7 con 9, me daría 16. Más 13, 29. Que vendría a ser la respuesta. Problema 5. En el monomio m de variables x y definido de este modo, nos dicen que el grado relativo con respecto a x vale 19 y el grado absoluto vale 20. Indicar su coeficiente. Este coeficiente lo voy a identificar de esta manera, 2ab. Necesito el valor de 2ab. ¿Eso qué implica? Calcular los valores de a y de b. Para ello, utilizamos la primera información. Nos dice que el grado relativo con respecto a x vale 19. Si observamos la variable x y tomamos su exponente, estaremos identificando el grado relativo con respecto a ella. Y esto vale 19. Muy bien, esto me permitirá calcular el valor de a. El triple de qué número más 1 me da 19, el triple de 6 sería este. Luego, me dan como dato el grado absoluto. El grado absoluto. El grado absoluto es 20. ¿Pero qué es este grado absoluto? La suma de los exponentes de x y y. El exponente de x, según información, vale 19. ¿Listo? Y esto lo sumaré con el exponente de y. Reconociendo la presencia de a, reemplazamos el valor 6. Y este se restará con b para llegar a ser 20. Ecuación que resuelta nos dará el valor de b. Y lo hacemos de esta manera.
19 más 6, 25. 25 menos ¿qué número llega a 20? 5. Listo. Esto nos va a permitir encontrar la respuesta al problema. El valor del coeficiente, que vendría a ser el producto de 2 por el valor de A, que sería 6, por el valor de B, que es 5. Esta multiplicación lo hacemos asociando de esta manera. 2 por 5, 10. 10 por 6, 60. Y este sería el resultado del problema. Pasamos al problema número 6. Nos dan un polinomio llamado P de variables X y Y. Aquí está definido. ¿Cuántos términos estás observando? 1, 2 y 3 términos. Se trata de un trinomio. Nos dice que el grado relativo con respecto a X vale 5. El grado relativo con respecto a Y vale 8. Y determine el grado absoluto. Muy bien. Determinar el grado absoluto. Utilizando la primera información de grado relativo con respecto a X, hacemos esto. Identificamos los exponentes de X. Vendrían a ser n, el primer exponente de X, el segundo n menos 1, el tercero n menos 2. ¿Para qué lo hicimos? Para ubicar al mayor de estos. El mayor vendría a ser n, y este tendría que tomar el valor de 5. Entonces, esto nos indica que n vale 5. Muy bien. Pasamos a la segunda información. Nos dice que el grado respecto a y vale 8. Hacemos lo mismo. Identificamos los exponentes de y. Vendrían a ser m en el primero, m más 1 en el segundo y m más 2 en el tercero. ¿Para qué lo identificamos? Para buscar el mayor de ellos. El mayor. A ver, observa. Ya lo tienes, es m más 2. Entonces, m más 2 tendrá que ser 8. Esta ecuación nos da el valor de m. m únicamente será 6, ya que 6 más 2 me da 8. m vale 6. Estos valores nos van a permitir definir el polinomio p de x, y. Listo, lo vamos a definir. ¿Cuánto valía m? 6. Y 6 multiplicará a x elevado a la quinta. Y y elevado a la m, que vale 6. Muy bien, más n. n vale 5 por x elevado al valor de n menos 1, que vendría a ser 4. Y y elevado al valor de m más 6. 6 más 1 me daría 7. Y menos 2 por x elevado al valor de n disminuido en 2. Acá vendría a ser 5 menos 2, 3. Y y elevado al valor de m, que es 6 más 2, que me da 8. Listo. ¿Podemos identificar el grado absoluto? Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Hallando el grado del primer término. El grado vendría a ser 5 más 6, 11. Es el grado del primer término. El del segundo, 4 más 7, también nos da 11. Mira qué curioso. Y en el tercero, también, mira, nos está dando 11. 3 más 8, 11. Listo. ¿Qué tenemos que hacer una vez hallado los grados de cada término? Ubicar el mayor. Pero mira, estos son iguales. Entonces es un caso importante. Cuando los valores son iguales, cualquiera de estos nos va a representar el grado absoluto pedido. Problema 7. Halle el grado del siguiente polinomio mónico. Cuidado, nos dan una característica. El polinomio lo tenemos definido aquí. Recuerda, para ser mónico, el polinomio debe tener una sola variable. Y lo tiene. Pasó la primera condición. Segundo, el coeficiente principal, acuérdate, el coeficiente principal tiene que ser 1. La pregunta es, ¿dónde está? Nuestro criterio nos dice, está ubicado en el término de mayor exponente. Los exponentes de la variable x son a, 7a y 8a. ¿Cuál de estos es el mayor? 8a. Perfecto. Este es el mayor. Entonces, este será el término de mayor grado. Identificamos su coeficiente. ¿Quién es el coeficiente? A menos 1. Esta expresión se llama coeficiente del término de mayor grado. A este coeficiente se le llama principal. Reemplacemos aquí.
a menos 1 tiene que ser 1. Este coeficiente tiene que valer 1. Resolviendo esta ecuación, a vale 2. Muy bien. Nos piden determinar el grado del polinomio. El grado del polinomio será el mayor exponente. Aquí se encuentra el grado. Además de estar el coeficiente principal aquí, también se encuentra el grado. Ese grado vendría a ser 8 multiplicado a A. Reemplacemos el valor de A, sería 8 por 2, y esto nos da 16. El problema queda resuelto. Mis alumnos queridos, si te gustó esta clase, no te olvides de darme un buen like. Coméntame tus dudas y compártelo con tus amigos para que sean tan capos como tú. Redixacademy.com siempre estará contigo.